Desde Nantes suena Malad 2006 de Hocus Pocus, son las 2:34 de la tarde. Ella es médica pediatra, fue responsable del programa de niñez y adolescencia y del programa Uruguay Crece Contigo. Fue subsecretaria de Salud Pública y actualmente es diputada por el Frente Amplio. Estamos con la diputada Cristina Lustenberg. Diputada, bienvenida y gracias por estar en Hijos de Punta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que la energía contagiante. Bienvenida. La verdad que me levantaron, pum, pum. Así que, me alegro. Tan bella. Bueno, diputada, le quiero contar por qué la convocamos al programa. Nosotros aquí en el programa muchas veces hemos estado hablando acerca de la fortaleza que adquiere un país cuando el Estado tiene políticas públicas que van en beneficio de los habitantes. Y lo hemos comparado con otros países que no tienen políticas públicas del mismo tipo que las del Uruguay, que piensan distinto en estos temas. Pero a veces también sentimos que el Estado uruguayo quiere poner la mano para ayudar, pero se comporta como un pulpo. O sea, se comporta lento, tiene como muchos tentáculos y son todos medios torpones. Cuando estamos en países que también tienen sistemas de sostén social, pero que son más eficaces que nosotros, uno siente que esa mano es como la de un robot que llega perfecto y rápido al lugar y acciona. Entonces, quisimos llamarla para conversar, porque esto que usted ha logrado sacar adelante de un consenso interpartidario para sacar adelante un proyecto de ley, nos parece un caso bien interesante y nos encantaría que se replique a muchos frentes. Le queremos preguntar acerca de la calidad de diálogo interno que tenemos en el Parlamento uruguayo. ¿Usted cómo calificaría el diálogo interno que tenemos en este momento dentro del Parlamento Nacional? Y bueno, yo qué sé. ¿Cuáles son ustedes? Para Micaela, Raúl, Manuela, Cristina, ¿no? Sí, Y Matías. Matías, bueno, Sí. está. Un gusto, no, de verdad. Y la calidad del diálogo, yo qué sé. A veces me preocupa, de hecho es como algo, como tú decías después cuando hablemos de la ley y lo que significa más que nada, porque toda la introducción que hiciste la comparto 100%, es la ley que nosotros estamos trabajando desafía al Estado en función de las necesidades que tienen las personas. Logramos consenso de todos los partidos políticos porque entendemos en este tema y en otros, que se nos va la vida del país, la viabilidad, son temas estructurales, requieren de que haya un piso de consensos, porque a veces para que impacten requieren años, más allá de ciclos electorales cortos, donde los problemas no se resuelven porque son rehenes de la lógica electoral, y si a eso le sumás la burocracia del Estado, más allá que tenemos un Estado fuerte, se genera una inercia que no permite que avancemos. Entonces, y los diálogos, bueno, yo trato en mi perfil, siempre trato de dialogar, de hecho tengo muy buena relación con integrantes de todos los partidos políticos, porque me parece importante y me parece a veces la cara en sesiones complejas donde prima la agresividad, porque podemos disentir, tener énfasis y personalidades diferentes, pero me parece que el Uruguay tiene que cuidar mucho lo que es la calidad de la democracia. Es verdad que tenemos coaliciones y partidos políticos con formaciones y matrices ideológicas diferentes, pero yo creo que eso no nos puede inhabilitar resolver temas estructurales del que tiene el país, y menos el disenso no nos puede llegar al agravio en la pasión de los discursos, porque yo qué sé, a mí me parece que eso, a mí es un mal ejemplo para la ciudadanía, capaz que ustedes lo comparten, pero a veces la pasión con los agravios, a mí no la comparto, digamos, o sea, sinceramente me parece que afecta la calidad democrática, aleja que la gente se aleje de la política, aleje que la gente nos vea a los políticos de verdad como que como una cosa, a veces quedamos vergüenza. Entonces, Cristina, sí, compartimos ese concepto. Ahora, el otro día divulgábamos nosotros los resultados de una encuesta reciente de opinión pública, sí, en la cual hay un 7%, por ejemplo, de la población actual, según esta encuesta, que no tiene definido su voto, no sabe qué va a hacer en las próximas elecciones. ¿No le parece que justamente esos diálogos que son para la propia hinchada, nada hacen para lograr capturar los votos de ese 7%? Es decir, los que ya saben a quién van a votar
no importan a los efectos electorales. Ahora, en este tipo de acciones, justamente en la calidad de diálogo, en el tender puentes, ahí es que puede haber el éxito electoral. ¿Usted siente que todos los partidos son conscientes de eso o por algún motivo prefieren hablarle a su propia hinchada? Y bueno, yo la verdad que no comparto eso en lo personal, por más que formo parte del Frente Amplio, soy Frente Amplista, no comparto. A mí me parece que hay que hablarle a toda la ciudadanía, me parece que no hay que subestimar a la gente, no comparto solamente, yo a veces hago intervenciones cuando veo que aporto, no me gusta hablar para los micronichos solamente para tener como una incidencia que no está generando o aportando a la discusión pública. Me parece bueno, que la gente nos elige para que logremos justamente resolver temas que tiene el país. A veces en política, ¿sabes lo que pasa? Mira, en política uno vale por los votos que tiene, es otra cosa que también aprendí y que me cuesta decir, o sea, es la democracia, ¿no? Es la esencia de la democracia, eso. Yo represento una minoría, un sector, soy referente mujer de un sector donde soy minoría dentro de la minoría del Frente Amplio. Está bien que es así porque la gente es la que vota, pero también pienso que hoy el Uruguay tenemos que cambiar nuestra lógica de llegar a convencer a esos ciudadanos indecisos, a entender que en la política se deciden los temas estructurales del país, la viabilidad, se decide la cultura, se deciden los salarios, se decide la educación, qué matriz energética, qué sostenibilidad ambiental vamos a tener, o sea, se decide tanta cosa en la política que por autocrítica y culpa, yo de hecho soy muy técnica, yo era independiente, decidí acercarme a la política cuando fui entendiendo de que quería aportar cosas al país y que dentro de la política se tomaban decisiones importantes. A veces es hostil porque se generan luchas de poder, no es fácil. Yo en mi profesión estuviera mucho más tranquila y de verdad en mi ejercicio de la pediatría tengo la vocación resuelta, la vocación pública es mi pasión, pero fui entendiendo que a través de la política uno logra hacer muchas cosas colectivas. Entonces también creo que la política es una herramienta de transformación colectiva maravillosa y se pueden hacer cosas. Me preocupa mucho eso, como tú decías, la falta de credibilidad que generamos los políticos en la ciudadanía. Eso fragiliza la democracia y a veces nuestro actuar no ayuda a que de verdad la gente nos visualice como alguien que los represente o que sea, más allá de que todos los países hay cosas complejas bueno, yo qué sé, ¿quién pensó que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos en un momento? ¿Quién pensó que Bolsonaro iba a estar? Cantidad de cosas en los países nórdicos, ¿no? Gobernados por la derecha, o sea, hay complejidades en el mundo que hoy... pero bueno, yo sigo apostando a que, bueno, a llegarle a ese 7% de indecisos, que crean que cuando a veces resisto y digo, bueno, ¿para qué estoy? Y hoy días que tengo que me son hostiles, que me son duros, que me siento que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, o bueno, yo tengo un perfil más ejecutivo, por suerte tengo un equipo de gente joven, formada en los temas, que bueno, que me ayuda pila a lograr para qué estar. Pero bueno, yo creo que sí, que es verdad que me preocupa ese porcentaje de la ciudadanía que está indecisa o que no cree en la política. Claro, pero diputada, el asunto está en que nosotros aquí en el programa hemos convocado y hemos tenido la alegría de recibir a miembros de todos los partidos políticos y nuestro criterio para darle justamente la oportunidad de comunicar es que lo que estén desarrollando sume para el país, más allá de la bandería política. Y nuestra audiencia comparte esa forma de ver las cosas. Ahí hay mucha de la gente que justamente le exige a la clase política desarrollo de proyectos. Lo que ustedes lograron sacar adelante con esta ley es un caso bien interesante de reforma de sistemas de funcionamiento. Nosotros venimos del mundo de la formación técnica, de procesos, de empresas, de gestión de equipos. Y evidentemente lo que ustedes están intentando desarrollar con esta ley y obtuvieron un consenso en todos los partidos
es en mejorar cómo funciona el Estado uruguayo, en mejorar la eficiencia del Estado uruguayo, en medir los éxitos y asumir los fracasos que vamos teniendo en las políticas públicas para poder ir manejando el timón y no solamente pidiendo permanentemente más y más recursos. Entonces, valoramos eso y por eso es el contacto. Me gustaría que usted pueda poner a la audiencia al tanto de cuáles son los ejes centrales de la ley que ustedes proponen para reformar la gestión de infancia y adolescencia en Uruguay. Bueno, esta ley, como tú decías, es una ley que se llama de garantías a la primera infancia, infancia y adolescencia, que lo que hace es eso que tú decías, compartimos esos principios así. Nosotros tenemos una cabeza bastante desarrollista de por dónde ir en los temas, y lo que crea es un mecanismo que nos permite ordenar hoy la inversión actual y que necesaria en esta eje de trayectoria de vida, mejorando la optimización que tiene el Estado y mejorando el trabajo de las sectoriales, sea educación, políticas sociales, salud, vivienda, ordena la política, le da prioridad política, ordena lo presupuestal por problema, o sea que le da una multidimensionalidad, no es que los niños y adolescentes sean un problema, aunque somos de verdad, tenemos como país una deuda histórica que no nos estamos dando cuenta de la dimensión que eso tiene y desde hace 40 años. Yo hoy tengo 57 años y cuando tenía 22 años fui a escuchar a Juan Pablo Terra, imagínense que le estoy hablando de años 87, 88, ustedes no habían nacido, la mayoría ahí, y ya escuchaba a Mabel Hoppenheim, que es una economista brillante, que trabajó mucho con Juan Pablo Terra y ya advertía los problemas que el Uruguay íbamos a tener en trayectoria educativa, en cohesión social, en seguridad, en habilidades socioemocionales, y les estoy hablando hace ¿cuántos años? Y no estábamos dándonos cuenta de que el Uruguay se estaba instaurando un fenómeno de mucha desigualdad y de infantilización de la pobreza. O sea, entonces, de verdad que con la ley lo que nosotros hacemos es eso, darle prioridad política, no crea una estructura nueva, nada más que convoca al gabinete con los ministros y las estructuras acá, justamente va en contra de la burocracia para que el Estado sea más eficiente, determina y controla estándares de calidad, permite evaluar la política pública en tiempo real, determina un sistema, obliga al Estado a tener un sistema de información único. Fíjense que el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno, que está buenísimo, porque la carne, ¿no?, se vende en el mundo, y cosas como la matriz energética, cosas que el Uruguay, bueno, ha logrado como cosas importantes. Un claro ejemplo de política de Estado, matriz energética. Bueno, es eso, así, bueno, y nosotros queremos que la política de infancia sea una política de Estado. Bueno, y se ha obtenido el consenso, pero llevó 2 años de negociaciones. ¿Ese dato es correcto? 2 años de negociación y 6 años de trabajo. 6 años de trabajo, 2 años de negociaciones para que alineemos esos patitos. 2018, 2017, cuando nosotros renunciamos a ser subsecretaria del Ministerio de Salud Pública y bueno, tuvimos la decisión que hacíamos, si nos retirábamos de la actividad pública o ocupábamos la banca y veníamos acá con el marco, claro, objetivo prioritario de múltiples proyectos que tratamos de impulsar, pero que esto de que la política de infancia sea una política de Estado, eso que también ustedes nos escuchan ¿qué políticos los que ustedes nos entrevistan les dicen que no le importan los niños? Ninguno les va a decir. Claro. A mí al contrario, me dicen todos que me dedique a otros temas, que ya tengo formación, que escucho, que estoy asesorada, porque los niños no votan, y menos los niños de los sectores más vulnerables. Entonces, pero creo que la viabilidad del país tiene mucho que ver con esto. 157.000 niños están en Uruguay por debajo de la línea de pobreza. Es una cifra muy... 157.000 niños hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Eso es mucho para Uruguay. Si eso, imagínense que eso es mucho, cifra que está estancada desde el 2014 hasta acá. El Uruguay ha descendido la pobreza absoluta en números totales, pero es 9 veces más la pobreza, el ratio de la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, es 9 veces más que en los hogares donde hay adultos. Diputada, me llegan mensajes en los cuales la gente me cuenta acerca de aspectos de ayuda que reciben del Estado, pero
es lo que decíamos hoy más temprano, esta especie de pulpo. Tenemos muchas estructuras en el Estado uruguayo que brindan distintos tipos de asistencia. Ustedes lo que pretenden es mejorar la coordinación de las agencias existentes para hacer esa especie de trazabilidad, pero de personas, para que un problema que surge con alguien sea atendido por todas las dependencias que ya existen para hacerlo. Es mejorar la eficiencia. Es mejorar la eficiencia, segura integración y la integridad de la política pública y de las prestaciones, genera sistemas de información único, como yo les puse el ejemplo y no los terminé la frase, de la trazabilidad del sistema vacuno. Hoy tenemos en el Uruguay múltiples sistemas de información, los de salud los conocemos perfecto, los del MIDES, los del INAU, los del sistema educativo, bueno, no migran. Una persona, para traducirlo y aterrizándolo, una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, ¿no? Migra entre prestaciones que le vienen por el Sistema Nacional Integrado de Salud, otras que si los padres son beneficiarios del BPS, le llegan por ahí. Si ese niño está integrado a alguna prestación del INAU o del Ministerio de Desarrollo Social, también viene por ahí. A veces va a cada ventanilla de una propia institución, una familia que tiene un hijo con una discapacidad severísima, ¿ah? Y tiene en cada ventanilla demostrar que su hijo tiene esa discapacidad severa. Claro. Entonces, es como que el trámite empieza una y otra vez. El trámite empieza una y una vez. Entonces, no, y fíjense que hoy en el mundo actual y en un país donde son tan pocos niños, es desesperante. Es desesperante de que de verdad la mejor política pronatalista es cuidar a los niños que ya están, con políticas de salud sexual y reproductiva, vieron que el Uruguay tiene un miedo siempre a extinguirnos, siempre tenemos un miedo a extinguirnos, ¿ah? Y de verdad, no nos vamos a extinguir. Es mejor que la gente tenga una satisfacción en su patrón reproductivo, que elige si quiere o no tener hijos, pero cuando las personas deciden apostar a tener hijos, bueno, ahí tienen que tener un Estado que sea garante de ese derecho. No es inmiscuirse en las capacidades que tienen las familias, no, la familia es el eje estructurante, pero el Estado, yo les pongo ejemplos múltiples de ineficiencias, de cómo hoy y cómo la inequidad más grande y la injusticia más grande es que el lugar donde uno nace condicione las posibilidades que ese niño o niña tenga de desarrollarse. No, eso está claro, todos lo compartimos. Creo que eso no es un punto de debate. Ahora, bueno, otra cosa que también te quiero decir, sí, el mito de con las transferencias monetarias. ¿Ah? A eso iba justamente. Bueno, eso porque ya es como algo, estoy acostumbrada, que hay un mito de que el Uruguay invierte 4 veces menos que los países nórdicos, que serían uno como país tiene que apostar, y menos un país como el nuestro, de poca gente, el ejemplo como de Finlandia, sacando las diferencias antropológicas, culturales, continentales. Bueno, es un país donde en la década del 40, saliendo de Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, ¿cómo es? Somos pocos, tenemos potencias grandísimas, nuestra apuesta tiene que ser para desarrollarnos al país apostando a la gente. ¿Cómo empieza apostando a la gente, eso que los economistas llaman capital humano? Bueno, empieza desde estas cosas, de que políticas de impacto en sistemas nacionales de cuidado fuertes, en políticas de salud sexual y reproductiva, en educación, en acceso a la vivienda y al trabajo a los jóvenes y a las mujeres. Y ahí fueron diseñando una política de Estado que por más que transitaron gobiernos más a la socialdemocracia o más hacia la derecha, fueron manteniendo esto como el eje de desarrollo del país. Y eso es lo que el Uruguay tenemos que hacer. Y es hora, nosotros el Frente Amplio gobernó 15 años, hicimos cosas importantes, salimos de una crisis macroeconómica muy grande como la que fue en el año 2002, pero también nos estancamos en los últimos años en hacer cosas mucho más eficientes, mucho más modernos, de un Estado que se mire para adelante, de hacer cosas más transformadoras. Y hoy también hay una coalición con la cual nosotros, yo le digo, yo me reuní 1 hora y media con el presidente de la República, tuve una muy buena reunión, hablando de estas cosas, de verdad, de ineficiencia del Estado, cuando yo lo interpelaba con las cifras que hoy hay, porque tú referís 157.000 niños viviendo por debajo de la pobreza medida por ingresos. En infancia, se debe evaluar la pobreza de forma multidimensional, porque esos niños viven en hogares donde los adultos no tienen ingresos suficientes. Entonces, de ahí hoy lo que te quería decir, un tema, porque también hay 150.000 adultos hoy
a cargos de esos niños, o sea, son 300.000 personas, 310.000 personas, sean niños o adolescentes o adultos que están a cargo de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, Ahora, en Uruguay, tenemos 30.000 niños hoy viviendo en piso de tierra, sin acceso al baño, en material de desecho. Tenemos 7.473 niños hoy y adolescentes que el Estado uruguayo u organizaciones de la sociedad civil le diagnostican o intervienen en una situación de abuso o de maltrato. Y el Estado repara con equipos interdisciplinarios solamente un 8,7%. ahora, Entonces, diputada... que no te cerré las transferencias y me callás un poquito. De las transferencias, en Uruguay, que tiene un mito con las transferencias monetarias, ¿ah? Las transferencias monetarias que vienen por las transferencias del Plan de Equidad, asignaciones familiares del Plan de Equidad, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza que se apostó en este gobierno y llega a una población pequeña de mujeres embarazadas y niños menores de 4 años, la asignación de los 50 millones de dólares, que después vamos a hablar, si quieren, de los bajos niveles de ejecución, y por eso lo hemos conversado bastante con la coalición de gobierno, que hay que hacer cosas diferentes, porque lo que hicimos nosotros resolvió cosas en su momento, pero tuvimos que dar un salto cualitativo y no tuvimos el coraje para hacerlo, y ahora la coalición de gobierno, con una matriz ideológica diferente, tampoco le está dando resultado, pero las transferencias monetarias no llegan a ser un cuarto de las necesidades básicas que tendría un hogar para acceder a vivienda digna, a vestimenta y alimentación. O sea, su planteo es que lo que el común de la gente entiende por asignaciones familiares, que existe el mito de que cubre las necesidades de una familia entera, en realidad los montos en el mundo real no son así. Es que no son así. O sea, lo podemos hablar uno por uno de lo que significa. O sea, le estoy hablando que no llega a ser el 25% de las necesidades básicas, que nadie puede vivir solo las transferencias monetarias. Perfecto, pero esta ley entonces que ahora tiene la aprobación de la comisión y que va a ir al pleno de la Asamblea y que cuenta con el apoyo de todos los partidos, pretende corregir y mejorar esto para que las partidas que ya se están asignando a todos estos temas mejoren su eficacia en la llegada a la gente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es eso así. Le quiero preguntar lo siguiente, diputada. Me parece alucinante este plan. Ojalá nos lleve a ser mucho más eficientes y a que con los dineros que ya le estamos destinando desde el país a todos los beneficios de primera infancia, accedamos a más. Seguramente todo es poco. Siempre vamos a querer que eso aumente, que la protección aumente, que sea cada vez a mejor. No lo dudo. Me interesa su opinión como conciliadora, como persona que está en el mundo parlamentario y intenta tender puentes. ¿En qué otras áreas de la actividad estatal de nuestro país tenemos que ver las cosas como política de Estado y despojarnos un poco de la echada de culpas? La semana pasada, el expresidente Mujica dijo: en el asunto de la crisis hídrica, todos tenemos la culpa. Celebramos ese mensaje. Sí, todos tenemos la culpa de un montón de cosas, entonces no nos echemos culpas, atendamos temas. ¿Qué otras áreas de actividad ve usted que en Uruguay debiéramos refuncionalizar a nivel estatal? Bueno, yo de verdad que creo, la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo, es algo que va a llevar como 20 años que el Uruguay, o sea, no podemos hoy desperdiciar el talento que hay en el Uruguay. ¿Entienden? O sea, la ley nuestra apuesta a que, entienden, la base de ese talento, la fortaleza que tenga el Uruguay, no es reforma educativa si no trabajamos la integralidad. Pero tenemos LATU, tenemos SANI, tenemos ANDE, o sea, hay estructuras de un abanico. Vuelve a pasar exactamente lo mismo, Tenemos baja inversión y un diseño del Uruguay con una acción de la política pública netamente sectorial. Nos faltan tener prioridades. O sea, a ver, vamos a entender, ¿no? O sea, nos falta tener. Yo también comparto lo que dijo el expresidente Mujica, y me pasa eso. Me cuesta mucho cuando estoy donde solamente estamos discutiendo horas echándonos las culpas, lo que hicimos uno, lo que hace el otro, y yo digo, ¿y esto qué aporta hoy? Totalmente. Ya está, ya sabemos a dónde vamos a ir con este problema, que no lo resolvimos unos u otros, o a dónde vamos. O a veces digo, ya está, no nos vamos a poner de acuerdo en esto, porque hay diferencias a veces que no son compatibles, pero bueno, pasemos a otro tema
porque esto no nos va a llevar a nada por más que estemos 24 horas acá adentro. Es que así se trabaja en el mundo privado también. Cuando una empresa quiere mejorar sus eficiencias en un proceso, no necesariamente sale a decir y que los clientes nos den más dinero porque queremos mejorar este proceso. No, primero lo vuelve eficiente en todo lo que puede y si de las manos de ellos mejoran las prestaciones, la capacidad, los productos y las ventas, pues entrará más dinero y se verá que se reinvierte. Claro. Pero primero es rediseñar lo que tenemos mal diseñado o que es perfectible para aumentar la eficiencia. Usted dice que en ciencia y tecnología tenemos cosas y nos falta organizarlas. Nos falta, como siempre, nos falta más presupuesto, pero nos falta ordenar. Nos falta en la matriz productiva, por ejemplo, la matriz de que se llama de abastecimiento, lo que tiene que ver el agua, la alimentación, la energía. O sea, todo ese modo de agenciamiento requieren como estrategias comunes. Y eso es para que sean políticas de Estado, porque no se resuelven de una administración a otra. O sea, la reforma del Estado, porque, ¿saben? El expresidente Sanguinetti me dijo en una de las reuniones que tuvimos, me dijo, doctora, usted tiene dificultades porque su cabeza va más rápido de lo que va el Estado uruguayo, y usted con esta ley lo que interpela es al Estado uruguayo y a los burócratas de turno. Y ojo que yo fui burócrata, ¿no? Entienden, hasta que renuncié, porque cuando me sentí burócrata me di cuenta de que tenía que buscar otro lugar. Ajá. Entonces, interpela eso, ¿no? Y hace que, y ese es el ejemplo de reforma del Estado, y ejemplo de políticas de Estado, porque si los organismos trabajan cada uno por separado, sin una línea estructurada, o sea, de verdad que no se puede, no se puede. ¿Qué es lo que hace esta ley que pone un ejemplo, como me decía el expresidente Sanguinetti también y el expresidente Mujica, o sea, todos ellos y el presidente actual que entienden, porque dirigen un país y se dan cuenta de las dificultades que tienen en determinadas cosas, porque la lógica de la acción de la política pública que sea netamente sectorial y que la asignación del gasto, porque la ley que yo propongo interpela al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿tá? Y a la OPP a que tenga ese diseño del presupuesto por problema. Y es el Uruguay que tiene esa lógica que, vieron, que parece que siempre tenemos que hacer más de lo mismo, entonces es como que de verdad el desafío de pasar de trabajar desde una perspectiva sectorial, ¿no?, a trabajar de una perspectiva multidimensional del problema, y después tenemos muchos organismos que todos hacen lo mismo. Claro. Entonces, diputada, le quería preguntar si nosotros en el programa, en Hijos de Punta, siempre tenemos como esa mirada hacia avanzar, qué hemos hecho bien y cómo eso nos puede llevar a lo siguiente. Y esto que ustedes han logrado, tanto usted como su equipo, de este consenso, nos parece algo fantástico y donde ganamos todos. La pregunta es, ¿cuál es la recomendación que usted pueda dar a otros legisladores para que puedan llegar a ese mismo nivel de consenso? O sea, ¿qué sienten ustedes que hicieron de manera correcta para poder replicar esto a otras leyes? y bueno, nosotros, a ver, todavía la ley no está votada 100%, pasó el obstáculo más importante, que era la comisión, donde estábamos mucho tiempo de discusión, siempre hay otras prioridades que los temas más importantes. Le digo, los temas más importantes acá a veces no son los que más tiempo, los más importantes, digamos, ¿da? Uh-huh. Esa lógica que está bien, el Parlamento tiene que tener sus tiempos, pero hay temas que requerirían que después que uno es electo se ponga a trabajar para resolver esos temas entre todos, digamos, ¿no? Esos tiempos también te los condiciona la respuesta que vas teniendo en la estructura. Ejemplo, ustedes ahora van a querer instrumentar esto. Supongamos que es aprobado y celebraríamos que así fuera. Cuando lo bajás a tierra, hay que ver cómo reaccionan los funcionarios de todas estas estructuras ante los cambios que se les van a proponer. Claro. Bueno, es así. Por eso, pero no me parece algo menor. No, que la sugerencia de ella es súper valiosa. Y que haya logrado que le abran la puerta para escucharla. La comisión lo logró. Hay que mostrar evidencia, hay que escuchar al que piensa diferente, no hay que tener soberbia. Y bueno, después otra cosa, no sé, persistir y a veces decís, bueno, uno dice, yo si ustedes ven mi despacho, tengo fotos de niños que atendí, que participaron desde cuando coordiné el programa Uruguay Crece Contigo. Tengo una frase de Scalabrini Ortiz que dice, cuando uno no legisla explícitamente, implícitamente, se fortalecen los más fuertes. Y bueno, y es creer en eso, que el Uruguay, ustedes
imagínense, mírense ustedes capaz que todos no votan diferente, todos tienen sensibilidades diferentes, pero hay algo que los une. Bueno, uno cree en esas cosas, que en el Uruguay, a veces cuando yo viajo al exterior, vengo más enojada que contenta, por más que vaya a ver, porque veo un modelo exitoso, y tú decís en el Uruguay que hasta un tema de escala, ¿por qué no estamos mejor? Y bueno, porque a veces es eso, nos falta conversar, hay egos en demasía, hay mucha gente fuera de puesto tomando decisiones importantes, hay gente que a veces no está formada. Yo cuando dirigí equipos a nadie le pregunto qué vota, o sea, uno trata de buscar los mejores para que estén en los lugares, y creo que eso es un salto cualitativo. Si todo lo vamos viendo, como tú decías hoy, nosotros fíjense el desafío que tenemos, que es que el 9 ahora de agosto se vote en la Cámara, en el Pleno. Ahí va a pasar a la otra Cámara, que es la Cámara de Senadores. Ahí nosotros hemos conversado mucho con la Vicepresidenta de la República, que desde el día cero nos ha apoyado mucho, la escribana Beatriz Argimón, en esto, y con la bancada nuestra Frente Amplio, y con los líderes de todos los sectores políticos, para que, respetando la independencia de las dos cámaras, se pueda, antes de fin de año, definir en la otra Cámara, porque el éxito de esta ley, ¿tá? Primero va a ser cuando mejoren los indicadores y le cambiemos la vida a alguien, ¿no? Pero todavía le queda un camino a recorrer, el que se reclamente en el año 2024, cuando logremos unificar los sistemas de información, cuando el Poder Ejecutivo logre ver esa cantidad de superposición de programas que hay, que hoy tuvieron evidencia en el 2005 o en el 1999, pero hoy no están impactando en nada, y hay que refuncionarlo. Cuando veamos donde sí tenemos dificultades presupuestales, de que ese problema no lo está atendiendo nadie, y sí va a requerir una inyección de recursos en ese lugar, o donde va a tener que transferirse fondos de un lugar a otra, para que después cada uno haga, todo el mundo, lo que tenga que hacer, porque la tentación que siempre hay, que si educación, fíjese hoy, el sistema educativo hoy diagnostica e interviene en los niños de 4 y 5 años si tienen alguna alteración del desarrollo del aprendizaje. Política que se empezó en el gobierno anterior. Se detecta. Estamos en condiciones de detectar el problema. Detectamos el problema. Las escuelas públicas en el nivel inicial en 4 y 5. Pero después, ¿dónde está el núcleo botella? Eso que detectamos, o sea, la derivación y la respuesta por parte del sistema de salud es muy poca. Entonces volvemos a tener, y hoy hay investigaciones. Me llegan mensajes que hablan de lentitud en ese tipo de cosas y de clases que tienen al niño que de pronto tiene dificultades de aprendizaje, se requeriría un técnico y no está. Mira esta lentitud. ¿Cómo era, Matías, vos? Porque me entreverán los nombres de todos. Raúl. Porque me tenía que poner abajo el letrerito. A mí me gusta saber los nombres de cada uno. Raúl, mirá esta foto que es interpelante. Estos son los tiempos en el Estado, van condicionando la vida de los niños. Claro. Estos son 2 cerebros, pues yo se las mando para que lo tengan. A veces no me gusta mostrarla porque habla un poco de determinismo, cuando en todas las etapas de la vida hay plasticidad del cerebro, en todas las etapas de la vida uno puede, con estimulación, cuidados, pero hay etapas que son determinantes. Por eso también acá hay un tema económico, de rentabilidad económica, que es el tema de derechos el que debería primar, pero después hay hasta en esos niveles de eficiencia, de eficacia que ustedes hablan, porque eso sí está demostrado. Estos son 2 niños que nacen con el mismo peso al nacer, ¿ah? Uno alcanza el desarrollo, estos son nuestros hijos, los hijos, ¿ah? De niños que tienen acceso a la seguridad alimentaria, a la vivienda, al estímulo, a la educación de calidad, al afecto, y esto es otro niño institucionalizado, donde ya tuvo situaciones de violencia, de deprivación afectiva, que a los 3 años, el cerebro, que es el 80%, crece en los primeros años, 2, 3 años de vida, condiciona el punto de partida. Es desgarradora. La diputada nos está mostrando, para quienes vemos la transmisión por YouTube y Twitch, una imagen de un corte transversal de un cráneo en el cual se aprecia diferentes aparente diámetro de lo que sería la capacidad cerebral, el diámetro de un cerebro humano. Si hubo estimulación o no. Y adentro de ese cerebro están todas las estimulaciones neuronales, los circuitos, que es lo que va, nuestro cableado adentro, está influenciado por todas esas condiciones. Y ahí también está después la comprensión, está la empatía, están las ideas, está la creatividad. El aportar al país, el no convertirse en alguien violento, o sea, tantas cosas. Entonces, hay tanta cosa que está ahí,
que no podemos ser. Después hay otra cosa. ¿Por qué con los economistas también me entiendo muy bien? Porque cuando voy con los ministros de Economía y ven esta dispersión de recursos y los números que no hay, es porque hay un premio Nobel de Economía que se llama Jane Heilman, que es republicano, es una persona ya muy mayor, grado 5 de Economía, que él ganó el premio Nobel en el año 2000 demostrando la tasa de retorno a la inversión. Él asesoró a todos republicanos y demócratas, y miren que Estados Unidos no es un ejemplo de políticas sociales. No, para nada, pero está claro que se logró medir el fracaso. Logró medir el fracaso y claro. asesoraba a los demócratas y a republicanos, menos a Trump, que no se dejaba asesorar por nadie, pero a los demás sí, sea Bush, sea Reagan, sea Obama, Clinton, él los asesoraba que el recorte de políticas sociales peor que podían hacer eran las políticas de apoyo a las familias con los niños en las primeras etapas de la vida. Total. O sea, hay hasta un retorno, porque es individuo, y con esto ganó el premio Nobel de Economía, imagínense. Claro. Diputada. Que por cada dólar que se invierte en esta etapa de la vida, el individuo al llegar a los 18 20 años es un individuo que le reporta a la sociedad 10 y 17 veces más. Entonces, ¿cómo no vamos a poderlo hacer en nuestro país? Diputada, en este panorama político en que a veces los medios difunden justamente los choques entre oficialismo, entre oposición, entre intentos de modificación y quienes quieren que nada cambie, nosotros siempre vamos a tener la puerta abierta para justamente dar a conocer datos reales, ideas, creatividad técnica y buenas intenciones aquí en Hijos de Punta. Le queremos agradecer mucho el tiempo que nos dedicó hoy y especialmente por intermedio suyo hacerle saber a todos los integrantes del cuerpo de las cámaras de senadores y diputados de nuestro país que hay mucha gente que lo que quiere justamente es que haya charla constructiva, mucha más de la que parece a veces, y porque nosotros a veces no hacemos ruido. Los que hacen ruido son los que ya tienen sus votos decididos y piensan que la política pública de un país es un partido de fútbol. Así que gracias por este ratito con todos nosotros. Agradecerles a ustedes como equipo periodístico, como un programa que la verdad que descubrí hoy y voy a ser fans. Síganos y persíganos. Exactamente, me siento identificada. Mi cantidad de veces me dicen, Cristina, escribí un tuit y no busques ir a dialogar de forma personal porque no te reditúa. Bueno, yo entiendo que no, o sea, no es la forma, prefiero ir a veces a dialogar con alguien que piense diferente y tratar de conversar y escuchar que escribir un tuit que acentúa el problema y no genera ninguna solución. Yo a veces sé que eso no reditúa porque después los medios van a buscar y levantan los tuits de quien fue más desafiante o quien más dijo algo agraviante. Sí. Entonces, bueno, pero Sí, bueno, sí, después sí. la gente decidirá y la gente se verá y si no aportaremos de diferentes lugares, pero creemos que el Uruguay depende mucho del sistema político que cada uno vote. Gracias, Diputada Cristina Lustenberg, gracias por este ratito con Hijos de Punta. Bueno, a ustedes y sigan Gracias. con esa música que levanta también. Gracias. Amigas, amigos, ya seguimos con más.